más amena, pero en este caso para conocer un poco cuál es la situación del COVID en nuestro país. Bueno, yo le voy a dar los datos que tengo aquí en mi escritorio, que son los del año pasado. Ujú. De planilla hubo 100.000 casos y 500 muertes. De planilla, ¿qué significa cuando en estadísticas uno dice de planilla? Es la gente que consultó y el médico lo anotó porque lo revisó. Pero hay siempre en lo que es epidemiología lo que se llama subregistro, que oscila entre 25 y 30%, que evidentemente nunca nadie anota, o sea, o que se quedó en su casa o que hizo reposo. Entonces debe haber habido mucho más casos. El COVID nunca se fue, siempre circuló. Por eso nosotros hoy, desde la Universidad Nacional de Córdoba, pero no es desde hoy, desde hace ya mucho tiempo, nosotros aconsejamos actualizar la vacuna. Entonces, ¿cómo sería actualizar la vacuna? Bueno, ahora hay un gran momento que es ponerse el antigripal. Entonces yo voy a ponerme el antigripal y en el otro brazo me pongo el anticovid. El mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Entonces es fantástico porque voy a salir totalmente sólido y protegido contra las dos patologías, ¿no? Bueno, y justamente hablando de eso, ¿no? Ahora ya se viene el frío, la gente también suponemos, ¿no? Que se va a comenzar a vacunar. Esto es lo aconsejable, usted lo decía, ¿no? Hay para todos realmente, ¿no? ¿Qué grupo de población ahora está siendo más afectada por esta enfermedad? Hablando del COVID y también, por supuesto, hablando de la gripe. Bueno, en general, para el COVID hay para todos. No hay ningún tipo de inconveniente. Para la gripe está lo que es gratuito, lo que coloca PAMI, lo que colocan algunas obras sociales, y hay muchas personas que no están dentro del grupo de los que tienen comorbilidad o son muy jóvenes, que no tienen a lo mejor una obra social o no tienen una prepaga, lo pueden conseguir en una farmacia, pero es muy grande el espectro de gente con edades que se vacuna gratuitamente. Pero en general nadie la niega, la vacuna. Es más, cuando uno va a los vacunatorios, recuerde usted que ya ni siquiera hay que llevar el carnet, o sea, la enfermera toca un botoncito y sale la historia suya, minuciosa. Quédese tranquila que la parte amorosa no sale, únicamente va a salir la parte de inmunidad. Claro, bueno, pero fuimos... La parte inmunológica... Sí. Y usted se vacuna, le va a decir, a usted le hace falta esta, le hace falta la otra, hace mucho que no actualiza esta otra. Bueno, pero, inclusive ahí, por ejemplo, ha sucedido muchas veces de que decir, che, a usted le toca también para la neumonía, o usted hace muchos años que no tiene la que se coloca a tal edad desde niño, por ejemplo. Bueno, pero qué bueno que sea, doctor, qué bueno que esto sea así, ¿no? Que se tenga una historia clínica, porque entonces así, de esta manera, podemos cumplir con todo el calendario que necesitamos. Sí, no, y yo recuerdo antes que la dificultad, che, que no encuentro el carnet, que voy a llevar a tu hermano, pero el carnet de tu hermano no está, el de mi marido tampoco está. Bueno, hoy se acabaron todas esas cosas en la era de la computadora, entonces es todo mucho más simple. Por eso es un gran consejo, porque va a circular mucho gripe y COVID. Claro. Evidentemente que también estamos con los desafíos del dengue, ¿no? No sé si se enteraron de que Córdoba y Tucumán incorporaron la vacuna contra el dengue, ¿no? O sea que muy interesante lo que está sucediendo, y yo creo que es porque el peso de los acontecimientos, porque si bien desde el orden nacional por cuestiones económicas en este momento no se está hablando del tema, pero las distintas jurisdicciones, como ven que es realmente un aluvión, lo están haciendo. O sea que es una gran alegría. Bueno, tenemos de todo, tenemos COVID, tenemos gripe, tenemos dengue. ¿Cuál es la preocupación específica, digamos, ahora? ¿Por qué enfermedades? Porque estamos, parece más... Vamos eligiendo de acuerdo. Claro, estamos con el tema del dengue a full y por ahí dejamos otras cuestiones de lado. Mire, o sea, lo del dengue ha sido un espanto, o sea, y sigue siendo todavía 301 muertos, tome nota, 301 muertos y más de 435.000 casos, es un brote histórico.
O sea, recuerde también de que es una enfermedad de otros países que es transmitida por un mosquito africano, pero que el calentamiento global nos ha dejado en esta situación, la tropicalización. Nosotros teníamos en nuestros libros un comentario de hace 30 años, 35 años atrás, que decíamos: el paralelo 42 que cruza por Neuquén y Río Negro nunca lo pasa una vinchuca, nunca lo pasa un mosquito. Bueno, ahora hay en Santa Cruz casos, hay mosquitos en Bariloche. Pasó o sea, de que todo, mire usted cómo cambió el clima, ¿no? Claro. Cómo cambió el clima. Y las proyecciones de clima, además, bueno, no son las mejores, ¿no? Porque tampoco pronostican un frío intenso como para que... Calentamiento global. Sí, tal cual. Hola. Sí, doctor. Sí, lo tenemos ahí. Doctor, usted hablaba recién de... Acá estoy. Sí, del COVID, hablaba de las campañas de vacunación. ¿Cómo ha respondido la gente? Porque en algún momento se hablaba mucho de grupos antivacunas. ¿La gente se sigue vacunando? ¿Un porcentaje ha crecido, ha disminuido, se mantuvo? En general, es antipático lo que voy a decir. Sí. En general hay mucha indiferencia, mucha indolencia en grupos. El tema de los antivacunas, si bien es cierto de que no son muchos, son ruidosos. Y hay un hecho que, por ejemplo, lo veo yo en mi web o en mis líneas y demás, que constantemente están agrediendo porque uno aconseja la vacunación y demás. Pero lo que sí nosotros lo registramos pero muy bien, es el hecho que siempre han despotricado, han hablado mal, pero cuando le faltaba el aire al hijo, a la esposa o a la persona que criticaba, acudían presurosos sin mirar atrás, rogando asistencia médica. Claro. O sea que es muy rara esa actitud. O vos sos o vos no sos. Claro. Por eso yo siempre en mis conferencias cuento la anécdota del italiano ese que tenía 20 millones de seguidores, un italiano muy joven, de 30 y pico de años, no sé si llegaba a los 30 años, que prácticamente estuvo rozando la muerte por COVID, y cuando él sale, aún con el respirador artificial, mejor dicho, con la bigotera, en silla de ruedas, dice: cuánto me equivoqué, a mis seguidores le pido, esto es una enfermedad gravísima y demás. Entonces, hay cosas y cosas, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho. Aprendieron ustedes, aprendimos nosotros, todos hemos aprendido. Claro, somos anti hasta que nos toca a nosotros. Absolutamente, pero ha sido terrible, esto ha sido terrible. Miren, yo nunca cuento esto, yo perdí la mitad de mi grupo de médicos formados, porque estaban en la trinchera en primera línea tratando de salvar gente. Se inauguró una placa recordando y homenajeando. ¿Sabe cuánto tiempo lleva leer esa placa? 10 minutos. Saque cuenta usted la cantidad de muertos, gente joven, talentosa, mentes brillantes, que murieron por asistir a los otros con un virus desconocido y con una capacidad destructiva inimaginable, ¿no? Claro. Doctor, ya que estamos hablando de esta cuestión de la vacuna y todo, esta noticia que se conoció hace poco, los efectos adversos de la AstraZeneca, por ejemplo, ¿también contribuye a este panorama? ¿Cuál es su opinión respecto a este último informe que se conoció hace poco? Bueno, en primer lugar debo decirles que todos aquellos que tienen la AstraZeneca, quédense tranquilos, no tiene nada que ver. Esto ha sido una cuestión de cuando la vacuna fue puesta en determinadas personas y a los pocos días. O sea que hay gente, una colega suya que siempre habla de jubilaciones en A24, Clarita, me decía, porque yo hablaba y ella cambiaba el gesto. Dice: yo que tengo 6 AstraZeneca y que inclusive hacía cola para que me den esa vacuna, y si no estaba volvía a la semana siguiente. No tiene nada que ver. Hay millones de personas en el mundo que tienen AstraZeneca, es una vacuna que salvó a gran cantidad de gente, y recuerden que es la única vacuna europea, ¿no? Porque considerando que Rusia está un poco más arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo creo que ustedes deben recordar que hubo un momento en plena epidemia, que de pronto la OMS dice: suspendan la vacunación con AstraZeneca. En Noruega, 2 ciudades, Oslo, la capital, y una más chica que es Bergen,
había mujeres, únicamente mujeres eran en ese momento que habían hecho trombosis. Entonces de ahí se suspendió 10 días y después se digo, sigan adelante, evidentemente porque la cantidad de muertos que había por la enfermedad era tremenda, y se empezó a estudiar adecuadamente. Cuando termina la epidemia, si lo hago muy largo me corta. No, está bien, Cuando termina la epidemia, un grupo de abogados muy avesados de Londres empiezan a recopilar casos como el de Bergen, como el de Oslo. Y de pronto encuentran que en Lyon había 1, que en Londres había 28, que en Sheffield había 2. Entonces empezaron a juntar y a hablar con cada uno de ellos. Y hablando con cada uno de ellos, porque por ejemplo había casos de gente que había fallecido que quedaba a lo mejor un familiar. Sí. Hablando con cada uno de ellos, hicieron la demanda al laboratorio. El laboratorio en primer momento dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, estos son circunstancias, y pasaron 15 días, preste atención a esto porque esto es rarísimo, pasaron 15 días y el laboratorio dice, bueno, vamos a aceptar la demanda, nosotros resarcimos con tantos millones de libras esterlinas. Y ahí terminó la historia. Ahora, ¿qué queda detrás de esto? ¿Qué fue? Sí. Algo rarísimo para los médicos, rarísimo para los abogados. ¿Por qué? Porque las personas que hicieron, que son muy pocas, porque es un fenómeno de autoinmunidad rarísimo, las personas que hicieron los trombos, algunos lo hicieron en cerebro, otros en pulmón y otros en miembros inferiores, lo hicieron, por ejemplo, con una trombocitopenia, o sea, el trombo se hacía, pero habían disminuido notablemente las plaquetas, y eso en medicina es al revés, porque para que haya trombo tiene que haber muchas plaquetas. Entonces se consideraba de que era realmente un proceso autoinmune rarísimo, que es el 0,006 o 7% que en su momento salió eso. Evidentemente el costo-beneficio del bien que hizo la vacuna es insignificante. Sí. El que le dio en los miembros inferiores lo superó sin ningún problema, el que lo dio en pulmón la mayoría lo superó. Los que realmente impactaron fueron los que le dio a nivel cerebral. Claro. Bueno, y nos quedamos, claro, conocimos esta noticia y aquellos que utilizaron la vacuna comenzaron a preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa de ahora en más? ¿Voy a tener algún tipo de secuela por las informaciones o por la mala información en realidad que se tenían los últimos días con respecto a este tema y con la vacunación, con la vacuna AstraZeneca más que nada? No, absolutamente no, absolutamente no, quédense totalmente tranquilo. Esto sucedió horas después de la inoculación o días después de la inoculación. No tiene nada que ver con la persistencia de anticuerpos y todo lo que sucedió después, o sea, tranquilidad absoluta, eso está totalmente estudiado. Perfecto. Doctor, utilizando ya que estamos en la comunicación y su amabilidad, usted, digamos, como infectólogo, como uno de los estudiosos que tiene el país en cuanto a esta cuestión, ¿recomienda o no que se incorpore al calendario de vacunación el tema del dengue, la vacuna contra el dengue? Bueno, con las cifras que le di y con el crecimiento anual que tiene y como está golpeando el calentamiento global, el efecto invernadero, estoy totalmente de acuerdo. Fíjese usted que el peso de los acontecimientos ha hecho que determinadas jurisdicciones se hayan, diríamos, independizado de ese concepto y lo hayan adoptado. Hoy ya son 6 provincias. Claro. Y van a ser muchas más. Pero mira alrededor, no se quede en Argentina. Sí. Levante su mirada y mire alrededor. Mire lo que está pasando en Brasil con las inundaciones. Pero ¿por qué son las inundaciones? ¿Por qué se rompió esa represa? Se rompió porque había cantidad de lluvia por el efecto de la niña que el calentamiento global trajo. ¿Por qué ha cambiado totalmente las isobaras, isoyetas, isotermas en el país? Ya no es más clima continental y marítimo, ahora somos trópicos y subtrópicos, se están derritiendo los glaciares. O sea, es mucho más grave de lo que la gente piensa. Esto es una cosa mucho más delicada. ¿Por qué cree? Y recuerde, discúlpeme, recuerde usted que el primer brote grande entró en años 1996, 1998, 1997, 1998 por la inundación de Tartagal Salta.
Sí. y nunca dejó de crecer. Y este año es espantoso, pero el año que viene va a ser más grande. ¿Por qué? Porque estamos hipotecando, porque el mosquito, la hembra, está poniendo huevos contaminados. Y esos huevos contaminados, si hace frío, van a entrar en latencia, y en agosto o en septiembre, ante el primer golpe de calor, van a eclosionar, pero van a salir volando mosquitos que tienen el virus ya. Ese es el problema de esta enfermedad. Y ante esta situación tan compleja que estamos viviendo y, bueno, lo que puede llegar a pasar, ¿por qué cree usted que se da esta negativa del gobierno nacional de no incorporar la vacuna todavía en calendario oficial? Mire, yo en general he sido un académico que jamás rozó la política, me han ofrecido cargos y nunca acepté ninguno, únicamente asesoro. Yo creo que es por un problema económico, no quiero inmiscuirme en determinadas cosas, pero ese problema económico a lo mejor es a nivel nacional. Ahora, los distintos actores están tomando conciencia de que ellos tienen que tomar determinaciones. La prueba evidente fue Córdoba y Tucumán, y a mí Córdoba yo estoy totalmente unido y asesorando, inclusive antes de que el gobernador lo afirmara, estuve 1:10 en su despacho hablando con él y con el ministro de Salud, y hacía tiempo que veníamos delineando esta estrategia que uno puede hacerla, diríamos, por etapas. No hace falta comprar una gran cantidad de vacunas para inmunizar a toda la población. Usted puede ir por etapas, puede ser, por ejemplo, lo que está haciendo Tucumán, lo que están haciendo ustedes. De pronto puede cubrir a todo el equipo de salud, que es el equipo que los cuida, para que estén protegidos, y después puede ir a todos los que han padecido la enfermedad. O sea, hay muchas estrategias, y muchas de estas estrategias son accesibles. Entonces yo creo que el tiempo va a ir hablando y fundamentalmente nos va a ir dando la razón, porque esto lo advertimos hace muchos años. Bueno, y ojalá que realmente se dé así, ¿no? Que se tome conciencia, porque vacunándonos o ya incorporando la vacuna, esto va a hacer que después, bueno, no se colapsen hospitales, no, la situación no sea más compleja, pero en fin, por ahora esperamos. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo, como siempre. No, por favor, y recuerde este detalle que es muy importante. La anti-COVID era 6 meses, 8 meses de protección. La antigripal es 1 año. Usted con la antidengue tiene 5 años de tranquilidad. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es una solución a largo plazo. Entonces, y hay que cuidar, porque en este momento en Argentina deben haber superado ya más los 600.000 personas que padecieron en alguna etapa el dengue. Ese grupo tenemos que cuidar, los que ya tuvieron, porque ese grupo es el grupo más frágil, y eso la gente no lo entiende. Porque si viene otro mosquito, le pone otro serotipo distinto al que le puso el primer mosquito que lo picó, hacen una sinergia de potenciación, dengue grave o dengue hemorrágico. Entonces yo lo vacuno y lo protejo. Bueno, un saludo cordial, cariño de siempre, hasta pronto, adiós. Hasta pronto, que tenga buen día. Bueno, el doctor Hugo Pizzi, qué placer poder hablar con él, y la verdad que me dejó preocupada, ¿no? Toda la situación COVID. Bueno, por ahí tenemos la posibilidad de vacunarnos, 6 meses, decía él, de protección. Recordemos, dijo que al momento de vacunarte contra la gripe, también en el mismo momento, en el otro brazo, podés vacunarte ya. COVID, y tenés, digamos, estás bastante cubierto. Estás seguro. Bueno, y en cuanto a la vacuna y todos los efectos adversos de que se habló durante toda esta semana, tranquilidad, dijo, fueron algunos casos, pero bueno, la vacuna con la AstraZeneca, ¿no? Es segura para aquellos que se vacunaron con esa, y en cuanto al dengue, 301 muertos por este brote histórico que se da en la Argentina. Lo del dengue fue un espanto, decía él, ¿no? Y también recomienda vacunarse, lo está haciendo también ahora su provincia, Córdoba y Tucumán, o sea que ya son 6 provincias, dijo. La que están entre ellas la provincia de Misiones. Cree que es que tarde o temprano el gobierno va a tener que incorporar la vacuna del dengue al calendario de vacunación de la Argentina.